Pues hola de nuevo. Está un poquito alto el altavoz, ¿no? Que está rozando el límite de la saturación, ¿no? Parece que vaya a saturar. Bueno, pues és que continuem en aquesta jornada regeneratives, de diàlegs de l'aigua, i ara estem amb María Isabel Sánchez Gil Acevedo, de Maribel, que ella és jardinera, terapeuta i educadora ambiental, però això seria dir molt poc. María Isabel és una d'aquestes persones que no sols habita el territori, sinó que es deixa habitar per ell. Porta a les mans la terra, a la veu els sabers dels arbres i en el gest quotidià una defensa fèrtil per la vida. És la presidenta de l'associació La Lluerna i teixidora incansable de vincles amb múltiples plataformes com Arba, Alto Palància, El Castellet i la coordinadora per l'ubicació racional de les energies renovables. La seva tasca és un entrellaçat de cura, resistència i regeneració. El seu recorregut brolla de ferides territorials, com l'incendi de l'Alt Palància del 2022, i respon en sembra, compostatge, accions artístiques, defensa d'amfibis, bicicletes, arbres i pobles. Denuncia allò que amenaça, però també cultiva allò que sosté. Des d'inventaris d'arbres d'interès local fins a lluites jurídiques contra macroprojectes que volen buidar el camp. María Isabel representa una manera de pensar l'aigua, no com a recurs, sinó com a relació, memòria i dret viu. Avui ve a parlar-nos d'aigua i territori, però també de com sostenir les fibres invisibles que ens vinculen a la terra, que trepitgen, i els cicles que ens excedeixen. Escoltar-la és escoltar l'humus, l'aigua que recorda i el territori que encara ferit insisteix a florir. Moltíssimes gràcies. M'ha encantat la presentació. Jo donar... Bueno, n'hi ha persones que a lo millor el valencià no l'entenen molt. Voy a hacer la charla en castellano, si os parece bien. Quiero dar las gracias al Camp a la Taula por haber realizado estas jornadas y por haberme dado la oportunidad de compartir con vosotros y poder comunicar. Hoy en día creo que es muy importante, sumamente importante la comunicación, que podamos hablar y podamos expresarnos. Yo creo que estoy aquí en nombre de plataformas vecinales, que somos sencillamente habitantes del territorio y personas que, por circunstancias de la vida y que ahora veremos, nos hemos visto abogadas a pasar a la acción y a tomar parte y no quedarnos como simples observadores de todo lo que está pasando. Como dice la charla, los territorios del agua deberían ser patrimonio de los pueblos, deberían pertenecer a los pueblos y debería haber una soberanía alimentaria, una soberanía ambiental y, por supuesto, también una soberanía sobre el agua, ¿vale? Que es algo fundamental. El agua, quizás estamos tan acostumbrados a vivir con ella y a relacionarnos con ella porque no vivimos en la escasez. Realmente no valoramos el hecho tan milagroso que es abrir el grifo y que salga agua que podemos beber. Eso es algo que nuestros ancestros no han tenido durante muchísimas generaciones y que ahora muchas veces no hacemos o no reparamos en el valor que tiene. Hasta el punto de que el váter es agua potable. ¿Vale? El agua siempre está en movimiento. Sabemos que el agua no se puede detener. Siempre va a estar pasando de un estado a otro y siempre va a estar fluyendo. El agua, en el momento en que se queda parada, se estanca y es como que se deteriora. Su naturaleza es movimiento. ¿Vale?
el mejor disolvente que tenemos, luego la utilizamos para limpiarlo todo. Es como el lugar donde van a parar muchos de nuestros residuos y en ese sentido también un poquito la maltratamos y tampoco le damos el valor que merece, ¿vale? En ese ciclo ella va circulando y va recogiendo o va limpiando, nos va haciendo un servicio muy importante dentro de nuestra vida y dentro de nuestra sociedad, que es recoger todos nuestros residuos y gran parte de ellos orgánicos y, bueno, y librarnos de ellos, ¿no? También tenemos que darle gracias en ese sentido. Una función muy importante del agua es que es capaz de recoger el calor y transmitirlo, tanto como vapor de agua como agua líquida. Eso tiene una importancia climática increíble. Es algo de lo que no se habla, ¿no? El discurso que nos están dando generalmente es de que el CO2 es el que hace esa función y ahí se queda el discurso que nos llega un poquito oficial, ¿no? Y, por supuesto, es el componente más abundante que podemos encontrar en los seres vivos. O sea, forma parte de nosotros, somos prácticamente agua. El 71% del planeta está cubierto de agua, pero solo una pequeñita parte es agua potable. Quiere decir que es algo que deberíamos valorar, que deberíamos conservar y que deberíamos tener en cuenta tanto en las políticas como en nuestra actitud diaria. El agua, hemos comentado que está en constante movimiento. Vive en los ciclos, quiere decir que ella tiene que estar constantemente realizando un ciclo continuo que forma parte de la naturaleza, forma parte de la tierra. Ese ciclo, como estamos acostumbrados a vivir dentro de él, quizás no nos damos mucha cuenta o no somos muy conscientes de que existe. Porque pensamos, o durante mucho tiempo se ha pensado, que era algo que no podía desaparecer. O sea, era algo que formaba parte de la existencia, ¿no? Se ha por sentado que iba a llover, se ha por sentado que iban a fluir los ríos, se ha por sentado muchas cosas que ahora nos hemos visto en la tesitura de cuestionarnos que a lo mejor va a llover o no va a llover, o que vamos a tener ese agua en los ríos y esa disponibilidad tanto para beber como para, sobre todo para la agricultura. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que el agua ha modelado el paisaje en el que vivimos, ha conformado las llanuras aluviales y ha conformado los barrancos y las montañas. Y eso no es por casualidad, quiere decir que ese ciclo es dependiente de esa morfología que tiene el territorio y de esas montañas y de, digamos que, todo lo que podemos encontrar a nuestro alrededor viene de esa morfología del agua, ¿vale? Bueno. Siempre que nosotros buscamos nutrirnos de alguna manera, buscamos el agua. Yo, desde luego, no concibo el poder estar sin este recurso, sin poder estar sin el agua. La tendencia nuestra es siempre que el agua nos va a nutrir, nos va a sanar, nos va a atraer, nos va a dar calma. Es como que tenemos necesidad de esos lugares donde está el agua. Vamos a buscar los ríos, los mares, ¿vale? La humanidad durante muchísimo tiempo, durante su historia, ha intentado atrapar el agua, hacer de ella un recurso, ¿vale? Algo
que era muy importante para los pueblos y del cual dependía el que pudieras tener más dinero, el que pudieras tener más recursos para vivir, el que pudieras tener más alimentos. En la medida que en la Comunidad Valenciana se ha aumentado, se han ido aumentando las zonas de regadío, se ha ido transformando y se ha ido haciendo una zona muy rica. Ha sido siempre una zona muy agrícola y digamos que las comunidades del interior, que eran más de secano, se han ido quedando más como en comunidades más pobres, con un territorio, digamos que menos urbanizado, menos industrializado, ¿vale? Han sido poblaciones que, bueno, han conservado, digamos que debido a esa pobreza del agua que han tenido, han conservado más el paisaje, han conservado más los recursos naturales y la biodiversidad. Eso ha sido fundamental para conformar lo que tenemos ahora. Tenemos una costa, tenemos unas zonas costeras muy desarrolladas a nivel industrial, a nivel turístico, y tenemos una zona de interior que ha ido quedando más relegada y más, digamos, entre comillas, empobrecida, lo que se llamaría la España vaciada o la España de interior. ¿Vale? Bueno, el agua actualmente ha dejado de estar más libre o de estar más naturalizada y se ha ido encajonando, se ha ido dominando y se ha ido, digamos que, metiendo en una economía. El agua ahora mismo, bueno, tiene un valor y de ella depende, pues eso, que pueda funcionar una industria, que pueda funcionar una agricultura intensiva, que es bastante agresiva con el territorio, y sobre todo que podamos mantener el nivel de turismo, el nivel de que vengan muchísimos habitantes a nuestras tierras y que, por supuesto, vienen a consumir agua, como todos nosotros. Y ahí estamos funcionando y estamos sacando muchísima agua, evidentemente, del subsuelo. Muchísima de esta agua que cogemos pues viene de embalses, pero también mucha viene del subsuelo. ¿Vale? Estamos abriendo muchos pozos. Bueno, como os he comentado, el agua ahora mismo va asociada a, pues eso, a una dominación, que podamos servirnos de ella, pero aparentemente sin limitaciones. ¿Vale? Es como que, bueno, no se tenía en cuenta o no se contabilizaba el hecho de que tú tuvieras esa disponibilidad de agua, sino que era poder aumentar las reservas y poder ir tirando de esas reservas, ¿vale? Sin a lo mejor valorar el hecho de que pudiera haber un cambio climático y nos pudiera faltar. ¿Vale? Como vemos, todo el desarrollo industrial, todo el desarrollo urbanístico, pues está basado en esta disponibilidad de agua. Y nos preguntamos, una pregunta muy importante ¿es realmente el agua un recurso? Si es un recurso, ¿es renovable o no es renovable? ¿Qué significa que es renovable? ¿Vale? Que se va a ir regenerando poquito a poco, ¿no? Significa que vamos a coger y la que vamos a coger se va a ir renovando. Lo que pasa es que en la medida en que tú consideras que es un recurso, no estás teniendo en cuenta que en realidad no es un recurso, sino que es un ciclo. ¿Vale? Y si no conservamos el ciclo del agua, no vamos a poder disponer de ella en la misma medida. De manera que igual que estamos hablando de la madera o igual que estamos hablando de otros recursos que a lo mejor también son cíclicos porque dependen de un crecimiento, ¿no? Como es la vegetación, pues el agua también debería tenerse en cuenta cuál es su ciclo y de qué manera se puede renovar y se puede disponer de ella. Digamos que no se puede, está totalmente asociada al territorio, ¿vale? Al uso que se hace de ella y al uso que se hace del territorio y que se ha ido haciendo de forma histórica en el territorio.
Un recurso es considerado renovable cuando su uso no agota la disponibilidad a largo plazo. Entonces, según esta definición, no se podría considerar agua un recurso renovable actualmente porque el uso que estamos realizando de ella realmente la está agotando, pero no solamente el uso del agua, sino el uso del territorio, que estamos haciendo especialmente en la cuenca del Mediterráneo. Esto no se ve muy bien. Bueno, hemos tenido aquí una coincidencia, y es que en la charla anterior se ha hablado del doctor Millán Millán, y yo un poquito, la verdad es que considero que él ha sido un visionario y una persona que ha tenido una influencia escasa. Digamos que cuando se jubiló como director del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, bueno, pues tuvo la oportunidad de hablar frente a las Naciones Unidas, en las comisiones de la Unión Europea, y después de estar desde el año 74 estudiando los ciclos, las precipitaciones, bueno, y después de todas las conclusiones y estudios que realizaron, se encontró con la sorpresa de que no le hacían caso, de que no le escuchaban. Pero no solo él, sino que también había estudios que se han presentado en los cuales, como él muy bien ha comentado, explicaban que tenemos dos factores. Tenemos el factor de los gases de efecto invernadero, en los cuales se dejan muchos de lado. Nos han hablado del CO2 como si fuera el principio y el fin de todos los problemas en los que estamos viviendo, y el CO2 es solo una parte de ellos. Está claro que tenemos mucho CO2, pero también tenemos mucho vapor de agua. Estamos teniendo como efecto secundario el vapor de agua atmosférico. El vapor de agua atmosférico no está representado en los modelos climáticos, no se ha tenido en cuenta, y es por eso que los modelos climáticos están arrojando no están arrojando buenas conclusiones, o nos están diciendo qué está ocurriendo en realidad, y muchas veces fallan. Claro, es 40 veces más potente que el CO2 a nivel de capacidad, como ya hemos comentado antes, de absorber el calor y darlo a otra superficie o darlo a un objeto. Yo os he encontrado informes de la Unión Europea donde hablan textualmente y citan, y es algo que no nos cuentan. O sea, hay muchas cosas que no nos están contando, y es probablemente porque no les interesa. Nos cuentan que los aviones, bueno, hemos hablado de los chemtrails, ¿no? Es como los chemtrails, bueno, los aviones realmente están volando a unos niveles muy altos, ¿vale? Troposféricos. Entonces, a esos niveles se están calentando. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacen los motores y qué es lo que hace? Primero, están tirando un montón de contaminantes atmosféricos a alta altura, y debido a que necesitan mejorar, digamos, evitar el CO2, están mejorando mucho los combustibles de los aviones, ¿vale? Esto significa meter un montón de sustancias químicas mejorantes. Digamos que ahora hay un montón de combustibles, biocombustibles para aviación, y reconocido por la propia Unión Europea en sus informes, que están cambiando el clima. O sea, están primero calentando el vapor de agua a altas y elevadas capas, y ese calentamiento de los aviones está derritiendo los casquetes polares, derritiendo muchos glaciares. No saben por qué se derriten los glaciares estando bajo cero. Y es que realmente sobre nuestras cabezas tenemos miles de aviones. O sea, es que no estamos hablando de uno ni dos, es que son miles de aviones los que están calentando y los que están lanzando un montón de partículas y sustancias. Son los aviones, no son aviones militares, es el avión comercial y es el avión turístico que cogemos todos muchas veces para ir a ver una ciudad. ¿Vale? Y eso está teniendo un efecto climático porque el vapor de agua tiene esa capacidad de calentamiento y de transmisión
del calor a ese nivel, ¿vale? Entonces, bueno, también es una cosa que no se comenta mucho, pero que está influyendo, por supuesto, en los ciclos del agua. Hay que tener en cuenta la otra patita, y que no es menos importante, que nos explican los estudios científicos, es el uso del suelo, los cambios del uso del suelo, que es un poquito lo que yo os voy a explicar, que lo que, digamos, no se ha tenido en cuenta o se está obviando o no nos han contado, no es el discurso oficial, decir que el cambio climático tiene una componente de cambio del uso del suelo. Bueno, según los estudios realizados por el CEAM, nosotros tenemos dos cuencas, una cuenca atlántica y una cuenca mediterránea, y en la cuenca atlántica casi todo el agua que llueve es de origen oceánico. Y en la cuenca mediterránea, la mayor parte del agua que precipita es de origen cíclico, o sea, está en el propio territorio. De manera que ese ciclo es vital para nosotros, para no desertificarnos, para poder conservar el agua que tenemos. El agua, digamos que si tenemos 10, se nos va escapando, se nos está escapando, ¿vale? Se escapa del sistema, y una vez se escapa del sistema es difícil que ese agua, si no cuidamos el territorio, si no cuidamos el suelo, vuelva a nosotros. ¿Vale? Entonces es muy importante que se realice ese cuidado y que se realice esa prevención. ¿Vale? Voy a pasar un poquito rápido por esta parte porque como él ya habló. ¿Vale? En el Mediterráneo, estos procesos de pérdida de lo que son el pequeñito ciclo del agua y ganancia del que sería el Atlántico, del gran ciclo, pues genera esas precipitaciones que estamos observando y estos cambios que vemos. Entonces, bueno, ¿cuál sería la solución? Que el compañero ha hablado y ha hablado muy, muy bien y muy extenso, que yo me voy a entretener un poquito menos. Pues tenemos que recuperar los ciclos hidrológicos, tenemos que recuperar el ciclo del agua. Por supuesto, la solución que él ha explicado y es reforestar muchas veces zonas estratégicas o por lo menos conservar lo que es los usos tradicionales que se daban en esos territorios. Usos tradicionales o no tan tradicionales, pero que sí que están sosteniendo el equilibrio que nos queda todavía en esta zona. Digamos que estamos como en un punto límite en el cual podemos pasar de un clima con más precipitaciones a un clima mucho más, sería desértico o tendente hacia la desertificación del territorio y a la erosión, que es lo que tenemos ahora, un grandísimo problema de erosión de nuestro territorio. Vale. Reforestar y cultivar tormentas de verano, si estuviera metido en las políticas económicas, en las políticas de las entidades locales y de los gobiernos, podría suponer un atractivo económico fundamental y podría crear mucho empleo, ¿vale? Podría, digamos, que la gestión del territorio, la gestión de los bosques, las repoblaciones, una agricultura regenerativa y una economía más local y más sostenible podría realmente crear mucho empleo, crear mucha riqueza y luchar y sostener todos los pueblos que ahora mismo están en peligro de despoblamiento, ¿vale? Todos los territorios que se han conservado hasta ahora por ese bajito nivel de ingresos y por esa economía más bien agrícola o más bien de secano, podrían realmente salir adelante a través de estos mecanismos de repoblación. Bueno, según declaraciones del doctor Millán, el agricultor, cuando usa el suelo, lo que hace es cerrar el ciclo. De manera que los agricultores son un poquito
Ya no tenemos las marjales que teníamos antes porque se han secado, ya no tenemos tantos bosques porque los bosques también ha habido muchos que se han quemado o que se han degradado. Y bueno, un poquito la agricultura es la que está haciendo ese colchón o está amortiguando o está evitando que acabe de darse el cambio. ¿Vale? Siempre que sea una agricultura que cuide el suelo, que tengamos unos suelos capaces de absorber ese agua y capaces de retenerla, como ha comentado muy bien el compañero, la agricultura pues, es la que está haciendo ese papel y está ayudando a conservar tanto el clima a nivel local como las precipitaciones y el ciclo del agua. ¿Vale? Como les explicaba, que la escorrentía, digamos que aprovechan aguas de escorrentía y las vuelven a poner en circulación. Vuelven a recircular el agua y son capaces de hacer ese aporte. Toma moto. Vale, aquí, ¿esta qué ha pasado? Esta no se ve. Bueno, esta es la misma imagen que ha puesto él. Así que, bueno, lo voy a pasar más rapidito y voy a pasar a otras cosas. Este sería el fenómeno que él ha explicado de aquí hemos perdido. ¿Qué está ocurriendo actualmente en el interior de la Comunidad Valenciana? Tenemos este fenómeno de lluvias torrenciales y tenemos una agricultura que está obsesionada o está, digamos que, muy interesada en ser intensiva. ¿Vale? El agricultor está muy, digamos que es muy cómodo subirse a un tractor y ponerse a labrar. En las últimas lluvias torrenciales, lo que se podía observar en zonas más de secano y en zonas con más pendiente, como es la zona de donde vengo yo, que es la Ribera Alta, lo que podéis observar es que la tierra se iba, la tierra desaparecía totalmente con el agua de lluvia. ¿Vale? Algo que se podía evitar si realmente fuésemos capaces o valorásemos la función de las capas vegetales, la función de la vegetación como cobertura verde. ¿Vale? Eso actualmente está siendo un problema enorme, la erosión. Pensemos que en las montañas se quemaron los bosques. Uno de los primeros, según explica Millán Millán, uno de los primeros efectos de estar perdiendo el ciclo del agua es que se secan los bosques. El bosque ya no es un bosque tan húmedo como era antes y eso genera incendios forestales. De hecho, él predijo y dijo muchísimo antes de que ocurriera que existirían los incendios de California y así han ocurrido porque allí se ha arrasado, o sea, tienen la misma morfología territorial de montañas, mar, montaña y se ha construido en el bosque, se ha quitado terreno al bosque. Y nosotros pues tenemos ahora unos incendios muy, muy agresivos porque se están secando los bosques. De hecho, el CREAF y otros, el CIEF, por ejemplo, sí que nos están avisando de que hay una decadencia de los bosques, están perdiendo masa foliar y están teniendo que atravesar periodos de sequía que se están perdiendo especies. Están desapareciendo robles, están desapareciendo encinas, están desapareciendo fresnos, todas aquellas especies que antes podían vivir en ciertas zonas por la humedad, porque están más, digamos que acogidas o adaptadas a cierto grado de humedad, están desapareciendo. Entonces, esto es digamos que es un pez que se muerde la cola, porque en la medida que se seca el bosque estamos teniendo incendios de estos que ahora llaman de tercera generación y que sí, pero en realidad lo que pasa es que se está secando todo. O sea, son combustibles porque son muy secos, ¿vale? Y se está perdiendo la capacidad que tienen los bosques de regenerarse a sí mismos. Y además está decayendo los bosques y ciertas especies, ¿vale? Debido a este efecto. También hay que tener en cuenta que el ozono troposférico tiene muchísima incidencia, que es el que está producido por las industrias y por lo que es los automóviles. El ozono troposférico
igual que recircula el vapor de agua, los contaminantes recirculan y no solo el CO2, sino el ozono, el metano y todos los contaminantes hacen esa especie de olla de vapor en la que se convierte la cuenca mediterránea en verano. Bueno, esta es la mejor diapositiva. Es una verdad a medias muy interesada, ¿vale? Porque en realidad lo que están haciendo es contarnos lo que nos quieren contar. Nos están contando una historia que queda muy bien, que queda muy bonita, y es que tenemos un cambio climático, tenemos un CO2 ahí, que todo el mundo le tiene manía ya a CO2, pero que al final de cuentas es el alimento de las plantas, y las plantas es la base de todo. Y por otro lado, es un poquito la hipocresía, ¿no? Que nos cuentan una cosa, un discurso que queda muy bien, una parte no nos la cuentan, que es la parte territorial, y el propio Millán lo decía. Dice, es que yo les hablo de todo esto y les digo que el cambio climático tiene las dos patitas, dice, no me hacen caso, dice, me dicen que... y me ningunean, ¿vale? Me ningunean significa que no les interesa, ¿vale? No interesa frenar o no dejar de hacer todas las actividades que se están haciendo sobre el territorio y que están sosteniendo una cultura y una economía que es muy agresiva y que es muy, a fin de cuentas, digamos que extrae recursos sin miramiento de que vayamos a tenerlos en el futuro o que los vayamos a agotar, ¿vale? Entonces, digamos que hay que tener un discurso ambientalista oficial, pero es escaso y carente y justifica muchas cosas que se están haciendo. Vale. Tenemos aquí un modelo macro globalizado en el cual estamos inmersos todos, queramos o no queramos, en el cual estamos un poquito en manos, porque cada vez está la riqueza más acumulada y más controlada por ciertas multinacionales que son como estratégicas. Y queramos o no queramos, tienen muchísima influencia y cada vez están más infiltradas en las instituciones europeas, las instituciones nacionales y en todo tipo de legislaciones que se están llevando a cabo. ¿Vale? El modelo macro tiene muchos problemas. Consume grandísimas cantidades de petróleo y energía porque tiene que mover las materias primas y tiene que mover los bienes de consumo de un lado a otro, y es la manera de ganar dinero, ¿vale? Estamos hablando de que todos consumimos de China, arroz de China, cacahuetes estadounidenses. Bastante absurdo, o sea, totalmente absurdo comerse, pues eso, un plátano brasileño o un cacahuete estadounidense. Sencillamente porque está muy lejos y sencillamente porque hay que hacer dinero, ¿no? Es, digamos, que el único objetivo. En ese sentido, gastan muchísimas materias primas en las cuales escasean, de las cuales no vamos a tener garantía en el futuro que vayamos a tener las nuevas generaciones. Abarata precios en el sentido de que va a explotar a los trabajadores. Un poquito se basa en que en otros lugares trabajan por poco, trabajan muchas horas y con peores condiciones. Por supuesto, no es sostenible, no tiene en cuenta la sostenibilidad ni el medio ambiente. La mayoría de las cosas que hacen las hacen en otros países donde las leyes medioambientales están por los suelos y se las pueden saltar. Y lo más importante, y es que carece, bueno, lo más importante tampoco, y un factor muy importante, es que carece de conexión emocional con el territorio al que explota, ¿vale? No está vinculado emocionalmente o culturalmente con el territorio. Este modelo en el cual estamos inmersos genera tres crisis: una crisis energética, una crisis climática y medioambiental y una crisis social, económica y agrícola en muchos territorios.
obviamente aquí tenemos, yo los llamo zombies porque es como si fuera un zombie, o sea, porque no tienen corazón, no tienen conexión, sencillamente es sacar dinero y ya está. ¿Vale? Y esta sería su filosofía básica. ¿Qué quiero más? Quiero crecer. Vale. A ver, porque os estoy soltando todo este rollo, ¿vale? Desde Europa estamos viviendo, en Europa se ha vivido una crisis energética que algunos países lo han vivido de forma muy grave. De hecho, emigraban las personas porque no podían pagar la factura de la luz. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta? Bueno, pues había que dar soluciones muy rápidas a la crisis energética. Y tenía que ser cerca, porque se está acabando el petróleo. Y bueno, vamos a buscarlo cerquita. Entonces, se plantearon unas mejoras o ayudas y, bueno, vamos a reducir el consumo energético, vamos a mejorar la eficiencia energética, buscar nuevos proveedores. Todo eso está muy bien. Pero llegamos al punto de que vamos a influir, también vamos a arreglar el clima y vamos a arreglar la energía. Ya ha habido una mezcla, ¿vale? Han mezclado todo. Y bueno, la solución ideal y que nos han planteado a los territorios ha sido acelerar la implantación de energías renovables. ¿Vale? Se me ha quedado el renovable colgado, pero en teoría son renovables. ¿Vale? Bueno, y ¿qué estamos viendo? Porque estoy yo aquí y porque un poquito vengo también representando a plataformas del territorio que nos estamos viendo abogados a ponernos en marcha, a defendernos y organizarnos. Estamos viendo que desde Europa de pronto se ha girado la mirada hacia nosotros como un territorio ideal, un territorio donde hay mucho espacio, donde hay unas leyes no tan proteccionistas ni tan medioambientales como podemos encontrar en otros países. Hay más laxitud, más flexibilidad. Ya tuvimos el boom del turismo, tuvimos el boom inmobiliario. Y ahora estamos teniendo otro boom, ¿vale? ¿Qué ocurre con este boom? Este boom que está viniendo de Europa, que de pronto nos ha visto como un territorio ideal, pero sobre todo nos han visto las multinacionales. Pues el planteamiento es implantarse, lo que les ha gustado y lo que más les ha interesado ha sido nuestras tierras. Nuestras pobres tierras de interior, nuestras pobres tierras de secano y nuestras tierras agrícolas arruinadas de alguna manera económicamente por un sistema macro con el que no podemos competir, porque no podemos competir con un cacahuete estadounidense o no podemos competir con ciertas economías agrícolas mucho más productivas, mucho más rentables que las nuestras. Es imposible. Y además nosotros tenemos un modelo muy chiquitito, pues minifundio, donde somos pequeñitos agricultores, ¿vale? Entonces, todos estos proyectos se han girado y nos están mirando en este momento, generando mucha problemática. Tenemos desde macroplan, todo macro, es un modelo macro, ¿vale? Que se quiere sustituir a la agricultura. Digamos que el gobierno se ha reunido con los sectores industriales y ha planteado defiende y se pone de la mano de estas empresas para implantar estos proyectos en terreno agrícola. Terreno agrícola tanto sea de regadío como sea de secano, ¿vale? Tenemos todo tipo de proyectos. Tenemos proyectos fotovoltaicos, proyectos eólicos, biogás, hidrógeno, almacenamiento, tenemos centros de datos. ¿Cuál es el problema de muchos de estos proyectos en relación al agua? Primero, ocupar territorio, o sea, eliminar toda la vegetación que haya en cientos de hectáreas. Miles de metros cuadrados, millones de metros cuadrados en muchos casos,
y muchos de ellos tienen pretenden o su idea es utilizar el agua agrícola para pasarla a un uso industrial. Esto significa que imaginaros el impacto, con todo lo que el compañero ha explicado de Millán, con todo lo que hemos explicado del ciclo del agua, el impacto que puede tener en nuestro territorio y que pueden tener en nuestros pueblos y en el clima el hecho de estar arrasando con millones de metros cuadrados de tierra fértil, de vegetación, de zonas de regadío, y sustituirlas por placas fotovoltaicas, por cables, torres eléctricas, industria, al fin y al cabo, que lo que va a favorecer es la desertificación y la pérdida de suelo fértil. La mayoría de estos proyectos, los fotovoltaicos, tanto los fotovoltaicos como eólicos, tienen una caducidad en torno a los 25 o 30 años. Es lo que se está ofreciendo a los agricultores. Y bueno, no sabemos qué va a pasar después. O sea, sabemos que las placas dejan de funcionar en ese periodo de tiempo, los eólicos también, y no sabemos qué va a ocurrir con las nuevas generaciones o qué les va a quedar. Vale. Os he colocado un poquito las subvenciones. Esto que coloco detrás son las subvenciones que está dando Europa a este tipo de proyectos. Se llama los fondos Next Generation y bueno, lo que vienen a buscar un poquito aquí las multinacionales es poder implantar este tipo de proyectos en suelos agrícolas degradados económicamente con ayuda de subvenciones públicas. Vale. Bueno, ¿cómo creéis que se plantea cuando vienen estas empresas que se plantea el modelo? El modelo que plantean es venir y ellas eligen. Digamos que el MITECO ha editado un solo plano de sensibilidad ambiental en la cual dice dónde recomienda que se pongan y dónde no recomienda que se pongan, pero en general ellas deciden en qué territorios van a implantarse y en qué tierras van a colocarse. ¿Vale? No hablan con los municipios, no son los municipios los que deciden de qué manera se quieren implantar. ¿Vale? Estaría bien que fuéramos los habitantes de los territorios los que decidiéramos si queremos tener plantas fotovoltaicas, eólicas, biogás, en qué medida y en qué territorios o en qué terrenos sería conveniente colocarlas. Pero no es así. Nos enfrentamos pues a que vienen estos proyectos y se colocan donde primero el tamaño que ellos quieren y en los territorios que ellos quieren, y ya a partir de ahí es cuando se produce un enfrentamiento tanto a nivel social, porque se produce enfrentamiento entre las personas que quieren vender, las personas que no quieren vender, que defienden su pueblo, que ven un poquito más allá, y se produce un enfrentamiento entre muchas veces ayuntamientos que están a favor y los habitantes del propio municipio, incluso confrontaciones con consellería, confrontaciones con las propias empresas. Vale. Nos plantean una transición verde y ecológica que en realidad es anticambio climático, que se supone que nos van a venir a salvar, pero no a nosotros. Y bueno, que nos está robando los territorios del agua. ¿Vale? Eso es algo muy grave porque no solo tenemos en juego la agricultura, no solo tenemos en juego la fertilidad del suelo, sino que tenemos en juego la continuidad del ciclo del agua, que es algo que, según explica Millán, se transmite a través de toda la cuenca, pero se puede transmitir a otros lugares por el efecto que tiene en el calentamiento del mar, de los océanos y en las corrientes. Así que realmente lo que se hace o lo que se practica en una zona o en un territorio va a tener influencia en el resto del territorio. A ver, hemos hecho un trabajo, hemos recopilado, bueno, son cifras del año
sí, no son exactamente, son como del año pasado, cuando hicimos el cálculo. Recopilamos toda el área, todas las áreas o todas, digamos, las parcelas catastrales que se estaban planificando construir en tramitación en la Comunidad Valenciana. Y bueno, lo hemos pasado a kilómetros cuadrados, ¿vale? El equipo de Millán en sus estudios hicieron el cálculo del área antropizada o el área, digamos, que arrasada, que se tenía que quedar en un territorio para que se perdiera el ciclo del agua. Igualmente lo han calculado para la selva y han descubierto que el agua desaparece. Y bueno, haciendo el cálculo de las macrofotovoltaicas, que sin contar las líneas de evacuación, sin contar las hidrogeneras ni los, digamos, otros proyectos industriales que también se están realizando, bueno, nos salen 183 kilómetros cuadrados de placas. Es lo que tenemos ahora mismo en tramitación y lo que está ahora mismo sobre la mesa. Según los estudios de los científicos, nos explican que con la alteración de 93 kilómetros cuadrados ya estaríamos perdiendo las lluvias. Estamos en un total del doble del territorio necesario para que perdamos las lluvias de implantación de proyectos fotovoltaicos. Bueno, a ver, no os quiero deprimir. A ver, el tema es que de parte de las instituciones, de Consellería, lo que nos estamos encontrando las plataformas es que por mucho que les hablamos de los servicios ecosistémicos del territorio, de los servicios ecosistémicos de la agricultura, de los bosques, de la importancia de reforestar, de no perder capa verde, de no perder suelo fértil, estos datos no se están contemplando ni se están teniendo en cuenta en los estudios de impacto ambiental. Se están obviando sistemáticamente. De hecho, la única justificación que presentan estas empresas a la hora de implantar estos proyectos tan macro y tan agresivos para el territorio es que tienen un impacto positivo en el CO2. Pero desde Consellería se les está consintiendo que seguir con ese discurso, dar los proyectos por buenos, y se les está además consintiendo que hagan que solo tengan en cuenta el CO2, pero que además lo tengan en cuenta mal. Digamos que ellos te dicen, bueno, es que con mi planta fotovoltaica voy a ahorrar el hecho que se generen no sé cuántas toneladas de CO2. Pero no se cuenta ni el CO2 generado en traer los materiales aquí, ni la inmensa cantidad de CO2 que hay que gastar para producir una placa solar, porque se producen con elevadísimas temperaturas, se producen con materias primas que están lejos y tiene que ser obligatoriamente con energía producida con combustibles fósiles, porque tiene que ser una energía muy potente y muy estable. Y luego tampoco se está teniendo en cuenta ni el transporte de esos materiales ni el CO2 que se genera en la construcción de la propia planta solar. De manera que se están haciendo las contabilizaciones, se están haciendo de forma errónea. Bueno. Esto que tenemos aquí es en gran medida lo que se quiere, bueno, ya se están empezando a construir en la Comunidad Valenciana algunas de estas muy grandes. Sabemos que en Extremadura, en Andalucía, van a niveles estratosféricos. En Andalucía tenemos tenemos la ley de las eléctricas, que es una ley muy antigua, del sector eléctrico, es una ley muy antigua, en el artículo 45, que es un artículo que venimos heredados de la época franquista, en la cual se realizaron muchos proyectos industriales, muchos proyectos energéticos, estratégicos, para que todas las personas pudieran tener electricidad. En aquel momento sí que era necesario hacer
digamos, hacer llegar la electricidad a todas las personas que no tenían, algo que ahora mismo no nos pasa. ¿Vale? Entonces, justificando con este artículo 45 que se ha conservado en la ley, se está procediendo a la declaración de utilidad pública de los proyectos y se está procediendo a la expropiación de los terrenos agrícolas a los agricultores. Digamos que cuando tienen un 25% del terreno ya palabrado, comprado o vendido, o alquilado, perdón, ya se pasa a la siguiente fase y ya piden la declaración de utilidad pública y se procede a la expropiación de los terrenos restantes. Yo en mi caso personalmente sí que tengo una carta de expropiación de una línea de evacuación que pasa por mi campo y poquito puedes hacer. ¿Qué hemos tenido que hacer las personas que queremos seguir con nuestra agricultura, queremos que no nos expropien, queremos que no nos arrasen nuestras tierras y, por supuesto, no queremos vivir al lado de esto? Pues nos hemos tenido que organizar, hemos tenido que aprender mucho de leyes y hacer lucha, o bueno, enfrentarnos a mastodontes gigantes energéticos, incluso a nivel mundial. Pero bueno, les hemos plantado cara. La verdad que tenemos que decir que les hemos plantado cara, les estamos plantando cara. No somos muchas personas, somos poquitos, pero somos muy pesados. Somos muy pesados, muy insistentes. Os he traído algunos mapas para que veáis la proporción. Estos son mapas reales del visor cartográfico de la Generalitat Valenciana de proyectos planificados en el territorio. Esta en concreto es la plataforma que tenemos y la asociación donde estamos trabajando. Voy a enseñar el tamaño del pueblo entero. Estamos hablando de pueblos en torno a los 8.000 habitantes, una cosa así. No son pueblos grandes, pero bueno. Este es el tamaño del pueblecito, del pueblo, ¿vale? Y estos serían los proyectos fotovoltaicos alrededor de lo que es el pueblo. Os puedo decir que todas estas áreas, este sería mi pueblo, aquí donde vivo yo. Estas son las líneas de evacuación que llegan a recorrer hasta 19 kilómetros. Pueden recorrer hasta 25 kilómetros legalmente, no pasa nada. Pero van a expropiar y van a expropiar todas las torres y por supuesto que van a también generar una desaparición de la vegetación, etc. Como podéis ver, las proporciones son descomunales y tampoco encontramos que tengan mucho sentido, ¿vale? Ahora os explicaré que realmente tampoco nos benefician demasiado. Este es un caso singular que hemos tenido, a raíz de la DANA, ¿no? Cuando nosotros presentamos alegaciones, recursos y ahora estamos incluso yendo a contenciosos y denuncias ambientales. Aquí tenemos la parte, estas son las Torrent Energy, un proyecto de prácticamente 500 hectáreas. Estamos hablando de 200 megavatios fraccionados en 4 plantas fotovoltaicas con una línea de evacuación de 19 kilómetros que llega hasta Torrente. En las alegaciones sí o sí denunciamos, firmadas por miles de personas, presentadas por miles de personas. Os podemos decir que el resumen que nos ha hecho la Consellería a nuestras alegaciones se resume en una frase. Se han presentado varias alegaciones, así es como han resumido a varios ayuntamientos, cooperativas y miles de personas que las presentamos. Y básicamente en esas alegaciones veníamos a decir que estaban arrasando 500 hectáreas en terrenos agrícolas fértiles para poner fotovoltaicas en la cabecera del Barran del Horteta, que es tributario, que es la cabecera del Pollo. Y de hecho, yo en concreto lo puse literalmente y están las alegaciones así especificado que eso iba a generar avenidas, iba a generar inundaciones con barro a los municipios de más abajo. Pues
¿Sabéis cómo justifica la empresa la ocupación de esos terrenos? Además están todas dentro del port de la Albufera, las 4, los 500 hectáreas. Pues la empresa justifica la implantación de su proyecto diciendo que los agricultores están esquilmando el acuífero de la Albufera y que ella no. Que ella va a utilizar menos litros que un agricultor. Esa es la justificación de estos macroproyectos en relación a la ocupación del port de la Albufera, del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Albufera. ¿Cuál fue nuestra contestación? Hablamos los agricultores, pues supuestamente todos en contra, porque iban a perder su cooperativa, iban a perder su medio de vida, son pueblos agrícolas. Y hablé con ellos, hablé con los regantes, me dijeron, pero sí que es totalmente absurdo, porque nosotros los pozos los tenemos fuera del acuífero. Nosotros bombeamos el agua de la Sierra del Ave, de las faldas de la Sierra del Ave, de un pozo que tenemos. O sea, pues la Consellería les ha dado el visto bueno a los 4 proyectos, les ha dado la autorización, o sea, la evaluación ambiental salió favorable un mes después de la DANA. Para que seamos conscientes de a quién tenemos allá arriba y para quién está legislando, para quién está gobernando. No tienen para nada en cuenta los valores ecosistémicos de las plantas, del territorio y de las personas que están trabajando ahí, que viven de la agricultura. Bueno, esto es... ¿qué ha pasado? Bueno, nosotros nos preguntamos siempre qué ganamos y todavía seguimos buscando qué ganamos con estos proyectos. Es que lo seguimos buscando, si yo no lo encuentro. No lo encontramos por ningún sitio. ¿Y qué perdemos? Pues en los pueblos de interior lo perdemos todo. O sea, perdemos habitantes, porque cuando llegan estos proyectos la gente se va. No generan empleo, perdemos empleo agrícola de calidad, perdemos nuestras cooperativas, perdemos todas las personas que trabajan proveyendo al agricultor, perdemos nuestro territorio, perdemos el paisaje y estamos perdiendo el agua. O sea, el agua se la van a quitar a los agricultores para limpiar las placas. Pues las placas hay que limpiarlas cada 2 por 3, pues se llenan de polvo. Entonces estamos planteando, directamente las empresas lo ponen en sus proyectos, que van a coger el agua agrícola y la van a convertir en agua industrial. Van a utilizar el agua que antes se utilizaba para hacer comida, que antes se utilizaba para regar los campos, que antes se utilizaba para regular el clima, la van a utilizar para limpiar las placas. Cuando hablamos de un macroproyecto de centro de datos, los macroproyectos de centro de datos gastan cantidades ingentes de agua. Se calcula que 1 litro o así, entre medio litro y 1 litro por cada consulta que realizamos con el telefonito o con el ordenador a ChatGPT o a la IA, que ya no solo es que lo elijamos, es que nos lo están metiendo obligado, ¿vale? Entonces, bueno, hay ciudades donde se calcula, además tiene un gasto energético brutal, o sea, un centro de datos de estos necesita un montón de hectáreas de placas y un montón de agua para poder funcionar. De hecho, en algunos sitios ya he tenido problemas que se ha comido como toda la electricidad de una ciudad entera. Toda el agua, quiero decir, hay sitios que van por delante y estamos viendo que es un total desastre. Todos estos proyectos, el que está más interesado en beneficiarse de nuestra energía es toda una serie de países de Europa que son gasistas. Quieren dejar de comprarle gas a Rusia de cualquier manera. Y nosotros nos hemos convertido en una colonia energética de Europa. O sea, toda esa electricidad, ¿qué cantidad de electricidad creéis que se va a quedar en el territorio? Decidme una cifra. ¿Qué creéis que nos están ofreciendo estas multinacionales? 10%. 10%. A ver, bueno, pues esas 500 hectáreas, 200 megavatios en Montserrat y en Turís van a dejar
0 megavatios. No nos van a dejar nada. No sé si me equivoco, pero yo ya he leído que todo esto tiene un rollo especulativo, los precios, pero que energía solar, este verano ya había habido 150 megavatios que no se habían usado. Exacto. Se han producido y no se han usado. Exacto. Faltan las infraestructuras transfronterizas que están planificadas para más adelante. Pero como las multinacionales lo único que quieren de nuestro territorio es construir e irse, porque ellas son viajeras, ellas lo único que buscan es coger esas subvenciones públicas, construir el parque fotovoltaico y venderlo. Y seguir haciendo lo mismo en otro territorio. ¿Vale? Pase lo que pase, se pierda lo que se pierda en ese pueblo, a ellos les da igual. Ellos no son de ahí. Estamos en multinacionales chinas, multinacionales de millones de sitios, noruegas, chinas, estadounidenses, bueno, pueden ser de cualquier lugar. Cuando empiezas a tirar del hilo, te das cuenta de que al final son filiales que muchas veces, pues eso, van a acabar en un fondo de inversión. Son fondos de inversión. ¿Qué acaba ocurriendo con estos fondos de inversión? Que cuando tú le alquilas, el agricultor le alquila un fondo de inversión, este fondo de inversión no se sabe ni dónde está. Es una filial, tú le estás alquilando a una filial que a veces desaparece, que muchas veces no cobran. Cuando tienes que reclamar un contrato de alquiler a una empresa de estas, no sabes ni dónde están. O sea, tienes que ir a Madrid, normalmente acabas en Madrid, si quieres que ir a tribunales tienes que moverte tú a Madrid, los agricultores no saben lo que firman, no les explican en las hectáreas qué es el proyecto. Yo me he ido con mapas a recorrer el pueblo y decirle, pero ¿tú sabes qué proyecto es esto? Y dice, no lo sabía, a mí solo me han dicho que me alquilan la parcela o me la compran, en el mejor de los casos. Dice, pero ¿tú sabías que esto lo ibas a tener al lado de tu casa? Yo viendo eso yo no lo alquilo, pero es que eso no te lo dicen. ¿Vale? Es que eso te lo ocultan. ¿Vale? Y, por supuesto, a los 30 años te hacen un alquiler, o sea, te hacen un contrato de 25 o 30 años y te dicen que a los 25 o 30 años te van a devolver lo mismo que tienes. O sea, esa tierra en ese tiempo se ha desertificado, ha volado, se la ha llevado el agua. O sea, cuando te van a devolver tienes un pedregal. Han arrancado árboles, que estamos hablando de garroferos centenarios, olivas centenarias. Estamos hablando de una fertilidad que se ha cultivado desde nuestros ancestros durante muchísimas generaciones, que nos ha dado de comer, que de pronto tampoco vamos a tener que comer en el territorio. Eran pueblos agrícolas autosuficientes. Cuando hablas con la gente mayor, no tan mayor, gente... pues estamos hablando de 70, 80 años, te cuentan cómo ellos producían todo lo que necesitaban en su territorio, lo tenían todo. Desde lo que comían como gallinas, patos, conejos, cerdos, tenían ganado, producían todo lo que comían. Y aún les daba para vender a la ciudad de Valencia y para sacar fuera del pueblo y vender. Eso se ha perdido completamente, pero no solo se pierde eso, es que se pierde la cultura, la cultura de los pueblos. Yo ahí quiero introducir un matiz de esperanza. No, viene ahora después, sí, el matiz de esperanza. No, porque si no, bueno, vamos aquí a sacar las navajas. Bueno, es la siguiente diapositiva. Soluciones inteligentes para futuro y otros modelos posibles, ¿vale? El tema es que, bueno, desde las plataformas ciudadanas sí que estamos consiguiendo tirar atrás estos proyectos, ¿vale? Espera que me deja un mapa. Todos estos que veis aquí... Nos quedan en total 15 minutos. Sí, no, acabo enseguida. Todos estos que veis aquí, Hierros Predios se ha ido. Se ha ido. La mayor multinacional, o sea, a nivel mundial, se ha ido. No ha podido con nosotros. ¿Vale? ¿Qué estamos haciendo en el territorio? Bueno, estamos haciendo comunidades energéticas. Estamos defendiendo un modelo de renovables en los techos de las viviendas y que es muy coherente y que es muy de futuro y de autoconsumo, por supuesto. Estamos
pues eso, sabemos que somos capaces a nivel territorial y a nivel de los pueblos de aprovechar esas subvenciones y de implantar nuestro propio sistema de autoconsumo que nos va a hacer muy resilientes y muy, digamos que muy a futuro en nuestros pueblos. Ahora se están haciendo pues eso, comunidades energéticas y se están implantando en los pueblos, cada vez hay más. ¿Vale? Nos ponen todas las trabas de papeles, Iberdrola toda la que puede, pero lo estamos consiguiendo. Cada vez somos más familias las que tenemos un tejado en el cual tenemos nuestra placa y de la cual nos nutrimos. ¿Vale? Esto en colectivo. Y sí que estamos viendo, al principio esto era un desierto porque nadie conocía este tipo de temas, estas realidades, porque éramos como una minoría, estábamos ahí en el interior como perdidos, y ahora cada vez se está dando más a conocer la problemática y cada vez las personas se están informando mejor y están comprendiendo mejor que las renovables es algo a futuro y es un recurso maravilloso que tenemos que aprovechar a nivel local, que tenemos que aprovechar a nivel de los tejados, de las industrias, que tenemos que hacer un autoconsumo de este tipo de energías y que va a ser beneficioso para el clima. Pero también tenemos que esta parte de que tenemos que conservar las tierras, ¿vale? Que tenemos que darles un valor a la tierra y a la agricultura. Mañana, de hecho, hay una manifestación en Madrid donde vamos todas las plataformas, brutal, a defender la agricultura y a defender el territorio. ¿Vale? A decir que basta ya, que no queremos más este tipo de... Vamos muchísimas plataformas y se está moviendo, está habiendo un movimiento social cada vez más, y cada vez somos más los que estamos unidos y los que pensamos que otro modelo es posible donde estemos las personas, donde esté el territorio y donde podamos vivir en nuestros pueblos de forma digna y además contribuir al cambio climático. El cambio climático, la vegetación es fundamental, o sea, come CO2, algo que come CO2 es muy fundamental. Los valores ecosistémicos de la vegetación y de la tierra se tienen que poner sobre la mesa en las políticas. Y eso cada vez creo que la gente lo tiene más claro y estamos más por defender mismamente, pues ellos, cada vez hay más entidades, más asociaciones que nacen y que están moviéndose por ese cambio. Yo creo que va a llegar el momento en que va a dar el salto, vamos a llegar a la masa crítica y se va a dar el cambio. Sí que se puede. O sea, sí que nosotros de las plataformas queremos decir que sí que se puede. Tenemos que estar unidos y tenemos que tener claras las ideas y estar unidos, y se puede. Bueno, hay que reforestar, por supuesto. Tenemos que reforestar nuestros bosques que se han quemado, que se han degradado. Buscar ese micromodelo energético y agrícola de autoconsumo y sobre todo hay que cambiar la legislación, hay que convencer a las autoridades de que tienen que legislar por el territorio y tienen que legislar para las personas, no para las multinacionales. Bueno, y este es mi pequeño mensaje final. Cada vez son más las personas que se organizan, se unen, se apoyan para defender la base de la vida, el agua y el territorio. Comprenden que cada pequeño gesto cuenta, que cada vegetal plantado es un pilar de vida, que ven la importancia de cuidar la tierra como un ser vivo, de ver al sistema como un ciclo del que formamos parte. Son estas agrupaciones de personas las que están dando respuesta y enfrentando un sistema depredador de la vida, los recursos y las personas. Son la avanzadilla de un cambio en la balanza que decrece en el presente para conservar, plantar y sembrar un futuro. Y bueno, pues aquí queda. Yo, si me permitís, quiero aprovechar mi posición de privilegio para volver a poner encima de la palestra un tema que ya surgió ayer con los compañeros de Zuckerview, ¿no? Y el tema es que al final lo que nos encontramos es con un problema mucho más profundo, que es el problema de la gobernanza,
estamos en un sistema de gobernanza que permite que los intereses particulares pasen por encima de los intereses individuales y nos mantienen continuamente ahí en una lucha continua. En ese sentido, desde la Barrancada, desde la Dana, han surgido los comités locales de emergencia y reconstrucción, ha surgido el movimiento de acuerdo social valenciano, que de algún modo trabaja por transformar ese modelo de gobernanza, no por cambiar las políticas ni los políticos, sino por cambiar el modo en que se hace la política, que la política la hagamos las personas, no lo hagan las instituciones, y que las instituciones sigan las instrucciones que le damos las personas. Que es un poco el camino. Yo me parece el trabajo que habéis hecho, que estáis haciendo en estas plataformas, me parece encomiable. ¿Es Aliente o es la plataforma vuestra o es otra? Al final estamos todas conectadas. Te digo porque el día 17 vienen de Aliente, junto con la Universidad de Valencia, vienen aquí a la zona cero, que yo no sé cómo narices al final aparezco yo por medio de todo, ¿sabes? Bueno, y el 17 nos vamos a ver por aquí para realmente hacer para ver esta realidad que nos acabas de contar, y que cuando la miramos desde el prisma de la conexión con la tierra, con las personas y con el corazón, las cosas son muy distintas. Uno no puede pensar con el bolsillo. No se puede. Tenemos que ser nosotros los que valoremos lo que tenemos. Y Aliente es la asociación que surgió en Andalucía. Lo de Andalucía es muy sangriento y ellos se han movido a nivel nacional. Luego está la ubicación racional por la ubicación de las energías renovables, que es la de la Comunidad Valenciana, que nos agrupa a todas las plataformas de defensa del territorio que estamos en los diversos territorios defendiendo. Y, por supuesto, nosotros hemos ayudado a Aliente a organizar las jornadas, y también todo el que quiera es bienvenido. O sea, nos faltan brazos, dedicamos muchas horas, mucha energía, y estamos haciendo, la verdad que hemos aprendido mucho a nivel legal y estamos haciendo mucho asesoramiento. Yo tengo que dar las gracias a Ubirracional por todo el asesoramiento a nivel legal que al final aprendes. O sea, al final eres un poco abogado y haces alegaciones, recursos, denuncias ambientales, lo siguiente que vamos a hacer. Marisa, gracias por traernos este mensaje, y ahí estamos, vamos juntas. Sí, gracias a vosotros por estar ahí, por darnos voz, y ojalá que cada vez más gente se sume que se sienta empoderada para hacer un cambio.